¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es un nuevo episodio de Las Miradas de Todos. El día de hoy, Lucy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. De nuevo aquí, honrada como siempre de estar en compañía de Saúl y ahora de Titi. El día de hoy estamos nuevamente con Titi con un tema muy importante y muy interesante que es la conciencia en la vida. ¿Cómo estás, Titi? Hola, bien, gracias y muchas gracias por invitarme, Carlos. Bien. Y muy contenta de compartir otra vez, otro día, un tema, pues sí, muy importante, pero al mismo tiempo, como decíamos hace rato, muy complejo, ¿no? Que nos va a comprometer, creo yo, a muchas cosas y para mí siempre el hablar de algo siempre es un compromiso. Creo que cuando ya empezamos a dar nuestros puntos de vista de algo, nos comprometemos, esa información nos compromete, porque bueno, pues aquí hay un sinfín de información en el mundo, en las conciencias de todos, entonces me siento muy honrada de poder compartir desde mi punto de vista, desde lo que yo he aprendido y experimentado, lo que es la conciencia. Sí, muy bien. Sí, es un tema hasta controversial, lo platicábamos, pero quizá valga la pena empezar. ¿Qué sería la conciencia? Sí, sí, creo que primero podemos empezar hablando de la definición, ¿verdad? Primero, yo quiero poner aquí dos conciencias. La conciencia, como te decía al principio, hace rato que lo platicábamos, la conciencia escrita solo de una forma con C y la conciencia con SC, ¿no? Lo hemos visto de esas dos formas. Y desde mi punto de vista y por lo que he aprendido e investigado, es distinto. Tiene un significado diferente. Entonces, bueno, quiero empezar hablando de esta conciencia con C, que es un poco más materialista, siento yo, donde la definición podría ser esa habilidad que tenemos como seres humanos de discernir, de elegir algo bueno, algo malo, lo que está bien o mal para nosotros. Esa es esa conciencia, donde todo este proceso de ese discernimiento pasa dentro de nuestro cerebro, que también es algo que vemos, que podemos estudiar, que los médicos, los neurólogos y bueno, creo que ahora se puede estudiar incluso cómo vemos esa comunicación que hay entre las neuronas. Mm, Y creo que para empezar esa definición sería esa habilidad que tenemos de discernir, de elegir entre algo que vamos aprendiendo, porque cómo llegamos a ese punto, pues de elegir o de discernir en ese momento. Quiero poner aquí también en la mesa, casi estoy empezando por el final, pero primero lo voy a poner aquí en la mesa y después, bueno, iremos por ese camino también. Eh, Cuando nosotros nacemos, pues antes de nosotros encarnar, pues en realidad no somos nada, ¿no? Venimos de un vacío, como hablábamos hace rato, venimos de o no sé si alguien lo recuerda, no sé si alguien lo sabe, que creo que no, pero venimos de ese vacío y en la teoría nos hablan que somos solo esencia. Yo lo pongo como un perfume, ¿no? Te lo pones y solo lo hueles, lo sientes, te genera sensaciones, pero pues, en realidad no podemos ver esas partículas a lo mejor, ¿no? Entonces, en esencia nosotros llegamos, en esencia, lo puedo decir como palabra esencia o energía, ¿sí? Que para mí esa es la conciencia con SC, esa energía, esa conciencia que somos, esa divinidad. Y venimos y encarnamos y toma forma, esa esencia, esa energía, toma una forma, un cuerpo físico, un cuerpo material, porque venimos a este plano donde todo es material. O bueno, la mayoría de las cosas que vemos y en las que creemos es material. Entonces, cuando encarnamos nosotros, pues llegamos a ese lugar a través de la forma de un humano, de un bebé. Y entonces vamos en ese desarrollo, ya traemos, a lo mejor Lucy aquí me ayuda un poquito, no, esa información genética y epigenética de nuestra mamá, de nuestros ancestros y de todos los familiares que vivieron antes que nosotros, ¿no? En ese transgeneracional. Ya traemos esa información dentro de nosotros, dentro de ese bebé. Y después a través de cómo nos vamos desarrollando, pues vamos adquiriendo también más información, que esa información llega a través del exterior, a través de nuestra mamá,
más lo que tenemos dentro, pero llega a través de nuestra mamá, nuestro papá, nuestra educación. Y entonces de pronto se va formando, cuando se forma nuestro cerebro, empezamos ya con esa información y dentro de nuestro cerebro nuestras neuronas hacen esa comunicación, esa conexión a través de las dendritas, las patitas. Pues yo me imagino así y así cuando me lo explicaron, yo lo explico así porque me pareció muy sencillo. A una neurona le salen patas, una pata se comunica con otra y cuando hace esa conexión a través, llega una experiencia del exterior, hace una conexión con la patita del otro y hay como un toque que ese momento es donde se graba esa experiencia, ¿no? Esa información. Entonces, a través de esa comunicación neuronal que nosotros tenemos, vamos haciendo mapas de toda esa información, nuestros mapas neuronales, que de pronto ya se va convirtiendo en algo que está dentro de nosotros, ¿no? Ya es información, ya está dentro de ese bebé, ya está dentro de, ya, ok. Desde el punto de vista transpersonal de la psicología transpersonal hablamos de 3 etapas, que es esa prepersonal, donde hablamos de la infancia, donde ese niño, como, bueno, ya ese bebé nace y empieza a absorber más información todavía del exterior. Pero es una información que no puede discernir todavía. Un niño pues no puede decir, esto es bueno, esto es malo. Pues no, realmente la mamá y a través del adulto puede aprender a decidir si eso es bueno o malo para él, ¿no? Creo yo que a partir de ahí se empieza a desarrollar esa conciencia, esa forma, se empieza a desarrollar porque no somos conscientes todavía de esa conciencia, el niño no lo es. Y aquí quiero hacer un comentario porque de pronto dices, bueno, y entonces imagínate tú por quiénes son guiados esos niños. Se supone que el adulto es el consciente, consciente e integrado. Y nuestros niños de pronto se ven guiados por personas que ni siquiera son conscientes de absolutamente nada. Entonces, ¿qué información están recibiendo los niños? Desde el exterior, hoy en día, por ejemplo, las redes sociales, las pantallas tienen informados a los niños. A través de ellos se informan. ¿Y qué es lo que pasa? Toda la información entra por sus 5 sentidos y se va grabando en su cabeza. Entonces, ¿a qué tienen acceso todos los niños en el momento? No, pues imagínate todo lo que ahora están, de lo que están nutriéndose esos niños. Y bueno, toda esa información se queda. Y entonces, a mí me gusta mucho, que en consulta también a veces lo he explicado con ciertos pacientes, de que cuando nosotros somos niños y con toda esa información empieza dentro de nosotros a desarrollarse también, que también puede ser tema de un programa, una parte alterna al ser humano, forma parte de los ingredientes del ser humano, que es el ego, que hemos escuchado hablar del ego en muchas filosofías y en muchos momentos. Y es ese personaje que se va a ir nutriendo de toda la información, ¿no? De las creencias, de los juicios, de la educación, de lo que me dijo el maestro, que yo era esto, yo era esto. Entonces yo voy comprando, como niño yo voy comprando lo que mi mamá me dice que soy, lo que la sociedad me dice que soy, lo que la sociedad dice que es permitido o no, lo que traigo de mi familia, ¿no? Todas esas creencias, toda esa ideología, todos esos implantes que pueden ser algo positivo o negativo, pero al final es información que está ahí adentro. Y ese ego se va nutriendo de esa información y va creciendo a la par que el niño, ¿no? Llega a la adolescencia y entonces en la adolescencia pues ese niño el adolescente ahora reafirma la información que le das, que le diste de niño. Claro. Si esto fue bueno, ¿no? Creo que en la adolescencia podemos discernir un poquito. Esto sí me gustó, esto no me gustó, y aparte descubrimos que hay algo más, las emociones, los sentimientos, ya estoy como más consciente de algo. Entonces yo ya puedo decir, esto me hace sentir bien o me gusta. A veces no lo podemos definir porque no sabemos como adolescentes definirlo, pero ya soy más consciente de algo que me gusta o de algo que no me gusta, ser o hacer. Y entonces esa es una etapa para mí que es crucial porque entonces esa es la oportunidad que tenemos como adultos de darle un giro a la creencia que hemos puesto en nuestros hijos o no, ¿no? A veces nos pasa de noche, ¿no? Como adultos y como papás o como parte de una sociedad, nos pasa de noche lo que cada hijo, cada niño que se acerca a nosotros va creyendo, cada adolescente,
y creo que ahora lo hemos visto como un problema grave porque están en un momento muy importante donde se pierden en esa información, en esos juicios de esto es bueno, esto es malo, pero si yo no soy esto, entonces estoy mal. Y es donde hemos visto también, pues esto que termina a veces hasta en suicidio, ¿no? Con los adolescentes por meterse en esos problemas. Entonces, de esa conciencia de la que hablo es esa que, pues, hablan desde el punto de vista científico, que es medible. Estaba viendo un video de Matthew Ricard, del catalogado como el hombre más feliz del mundo. Y entonces le hacen miles de estudios, qué padre, porque le hacen muchos estudios del cerebro, mucho tiempo ahí en los estudios de su cerebro para ver qué es lo que pasa cuando se somete a cierto estado de conciencia, qué es lo que ocurre a nivel cerebral. Y pues realmente ese señor es un monje, claro, muy estudiado y doctor y en, en, sí, en biología, etcétera, pero al final es entender un poco cómo funciona el cerebro de una persona que es feliz, que la felicidad pues no es tangible. Sí. Entonces ya nos metemos en la otra conciencia, ¿no? La otra conciencia que sigue estando dentro de ese bebé, porque el hecho de que hayamos encarnado y tomado forma física no quiere decir que la esencia desaparezca. La esencia de ese bebé desaparece. No, yo sigo teniendo las mismas funciones biológicas, igual, pero adentro de mí hay algo. Nada más que eso se queda como en segundo término, ¿no? Olvidado. Empezamos a desarrollarnos a través de ese conocimiento del saber y está perfecto porque hay mucha gente que sabe mucho, pero es poco. Y de pronto se queda olvidado el quién soy, ¿no? Sí, sí sé que sé, pero no sé quién soy. Y ya nos metemos en el problema de ahora sí quién soy. Y nos metemos al problema de la conciencia con ese, ¿no? Ya a esa parte esencial. ¿Qué tiene que pasar dentro de estas etapas que les comentaba prepersonal, que es la infancia, donde se guarda la información? Después llega la etapa personal, que es ya la edad adulta. En esa etapa adulta, lo que yo he experimentado incluso, pues que a veces también seguimos perdidos, ¿eh? Seguimos en esa inconsciencia del no saber ni siquiera, hablábamos hace rato, cómo funciona ni siquiera nuestro cuerpo físico. Cuando vivimos con él todos los días, lo nutrimos, le damos de comer, ¿qué le damos de comer? O sea, imagínate tú que estamos pidiéndole conciencia a las personas de vivir, como es el tema del programa, conciencia en el vivir. Híjole, sería regresarnos mucho atrás en el camino, porque entonces, a ver, primero vamos a ser conscientes de lo que vemos, de la parte que es material para ti, ¿no? Entonces, ya llegamos a esa etapa de la adultez, muchas veces en ese inconsciente, porque es esa información, ya nos quedamos con el personaje que es el ego, que está súper nutrido y vivimos a través de esos conceptos y esos juicios. Entonces, si tu mamá te dijo que eras súper inteligente o no, y que tenías los pies izquierdos o no, y ya te lo compraste. Entonces vas viviendo a través de esos juicios y ese es el personaje que presentas al frente, ¿no? Bien. A través de la vida creo yo que la única manera de podernos o de poder conectar con esa conciencia, con ese o esa parte esencial que olvidamos en un principio, es entrar en un momento de caos o de crisis. No sé si les ha tocado que las personas cuando entramos, o es uno de los caminos, entramos en un momento de crisis existencial, caos, le llaman a veces la noche oscura del alma. Algo pasa en tu vida que ya llega un momento en que ya no puedes más. Entonces ese ego ya no te solucionó absolutamente nada, porque el ser determinadas cosas ya no te conectó con algo que siempre te hace falta. Porque si solo vivimos a través de esa conciencia del ego, pues nos hace falta siempre algo. Es como quedar en un vacío. Creo que hay más, pero no nos ponemos a investigar ni siquiera, ¿no? Porque pues, no es, ni nos han educado para eso tampoco. Creo que no nos han educado ni a cuestionarnos siquiera para qué estamos aquí y quiénes somos, que serían las preguntas de esa conciencia con ese, para poder encontrar eso que somos en la profundidad. Entonces, vamos en la vida como flotando en ese, y viviendo a través de ese ego que
que al final es un personaje que no te va a satisfacer porque estamos olvidando la parte esencial de lo que realmente somos. Y esa parte esencial es nuestra parte más pura, si le queremos poner divina, si le queremos poner, hay gente que le dice es parte de Dios o simplemente energía cósmica ¿qué es de lo que está hecho el universo, las plantas, los animales, la naturaleza, el cielo, las estrellas? Tú eres parte de esa esencia y de esa energía. Pero como creo yo que en esta parte del planeta, acá en Occidente, no está, ahorita estamos despertando a esto, a esta información, pero no creo que sea todavía tan relevante. Es ahorita, a ver, ¿cuánto tienes? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuánto sabes? Ah, no, pues yo tengo aquí mi pared llena de títulos. Ah, no, pues está padre. Pero, qué padre por el logro, ¿no? Pero, ¿quién eres? Digo, después de todo esto, ¿quién eres? Y ahí es donde, ay, no, pues, no sé. ¿O qué quieres? No, ¿cómo? Pues esto. Sí, pero más allá, ¿tú crees que hay algo? Y puedo decidir no, ¿para qué me meto yo en esos problemas de cuestionarme? Sí, creo yo, es algo que yo he hecho toda mi vida. Yo creo que era una niña muy preguntona. Y creo que a raíz de eso, todo, ahora digo que soy muy metiche, entonces todo voy pregunto, todo voy investigo, todo leo. No me quedo con una información. ¿Qué será esto? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué hay estrellas? ¿Por qué las estrellas son así? ¿Por qué no son rojas? ¿Por qué no son moradas? ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? Muchas cosas. Hay cosas que sí me han dado la respuesta en la razón, pero hay cosas que me he sorprendido que no hay Puedes razón. explicar. No las puedes explicar de una manera científica, ¿no? Sabes que separar las dos definiciones creo que vale la pena, o sea, la con C y con S, porque intentar poner ejemplos de lo científico, por ponerlo así, para intentar llegar a complementarla con la conciencia con S, vale la pena. Y creo que nos pusiste algunos ejemplos importantes donde se puede tener ese pequeño contacto, creo, con la conciencia con ese o ese tipo de conciencia. Hay quien piensa, y lo digo así, que no existe la conciencia de ningún tipo. Quizás valga la pena decirlo. Que vale la pena decirlo porque ocurre mucho, por ejemplo, en las religiones o ocurre mucho hasta en la medicina, donde mencionar que existe una fuente de energía o existe un Dios o existe un médico que te va a resolver el problema, pues genera más problemas, ¿sí? Estás entregando tu vida a algo más y esperando que se resuelva. Y de eso no estamos hablando ahorita, obviamente. Que lo explico de esa manera porque lo he discutido aquí y es un buen amigo. Pero la conciencia con C es importante como lo explicaste en esas etapas, como lo veo ahorita, no sé, lo sé que nos vaya a decir, pero me reflejé mucho porque definitivamente recibimos un bombardeo de lo que ya traemos genéticamente y un bombardeo de familia, social, ambiental y todo desde la niñez. Pero en la esencia cuando nacemos y llegamos a esa adolescencia, te voy a poner el ejemplo que tú pusiste en adolescencia. Llega un momento en la adolescencia que creo que a la mayoría nos perdemos o todos nos perdemos, ¿no? No creo que alguien pueda levantar la mano y decir no nos perdimos ante todo ese bombardeo. Pero en el fondo sabemos quién éramos, ¿sí? O sea, no te sientes a cuando tú cambiaste tu vida y te dejaste ir con esos comportamientos o esas conductas, tal vez de abusos, de alcohol, de fiesta, de lo que sea que es, y seguiste un camino que quizás sabes en el fondo que no era lo que tú querías, o de una pareja que no, de un trabajo que no querías, no sé, en donde te estás perdiendo en esa adolescencia o en ese adulto, en el fondo hay alguien que te está diciendo que es el verdadero tú no yo no quería eso. Y quizá esa es la verdadera conciencia con ese, la que te está recordando cómo naciste. ¿Sí? Porque si lo estoy diciendo de esa manera es que me pasó. En realidad hubo un momento en la vida en que obviamente fui bombardeado y no supe decir que no a muchas personas y esto y lo otro y lo otro y me llevó un camino que yo no quería hasta que hice la conciencia con ese de decir quiero volver a ser mi esencia que originalmente creí que era o que estoy decidiendo en este momento.
Quizás es un buen ejemplo de decir, me conecté a otro tipo de conciencia, Ujú, no a la ujú. conciencia de la conducta que me están enseñando. Exacto, sí, 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 comparto igual pero tuvo que pasar algo en esa adolescencia, Sí. ¿no? O sea, forzosamente, como lo mencionas, llevar una vida en un extremo para poder desvoltear y decir, a ver, realmente, o sea, ya te lo cuestionas, pero porque ya te está generando conflicto que estás viendo en mis relaciones, en mi salud, ya te está generando un conflicto que ves. Entonces ahí es donde haces un alto muchas veces, otras veces no, ¿eh? Yo no sé si todos, pero en general, que no podría hablar yo en general, que todos hacemos un clic en algún momento. Y está bien, es un proceso de evolución individual. Pero creo que siempre llega ese momento de caos, siempre llega un momento de crisis en el que, a ver, espérate, no, esto o no está bien, no me está gustando, o no estoy satisfecha con lo que estoy experimentando, tiene que haber algo más. Y en ese tiene que haber algo más, ocurre este despertar, ¿no? Pero después de un dolor, de un sufrimiento, de caos, de eso. Sí creo que es esencial para poder dar ese salto cuántico. Y no lo podríamos entender a través de un método científico. Para llegar a ese lugar tendríamos que hablar de física cuántica, mecánica cuántica, porque entonces ya estamos hablando de esencia. Es como si yo le pregunto a alguien, explícame con una fórmula cuánto me amas. Pues me va a decir, pues es que nomás te amo, o sea, nomás lo siento. Sí, pero explícamelo, a ver, dime cómo Sí. científicamente, cómo sería. Digo, existe la posibilidad que sí, Ujú, porque el cerebro, tú lo explicaste bien, el cerebro, las neuronas se comunican entre sí a través de energía eléctrica, ujú, ¿sí? Entonces, sí hay estudios de las ondas cerebrales donde las ondas, los niveles de ondas vas bajando y en teoría la persona que nos diste de ejemplo, el monje, ellos bajan más a frecuencias teta, beta y todo eso. ujú, Y son medibles. O sea, en teoría sí se puede. Lo que pasa es que ya lo hemos dicho aquí, que la medicina alternativa o la medicina que no es la científica ajá. no ha tenido la educación ni se ha dado la oportunidad de demostrar lo que dice Ok. en el método Ujú, científico. sí, cierto. ¿Sí? Ujú, O sea, simplemente los científicos estamos del lado de la medicina porque ahí nos la enseñaron, pero nunca sí ha sucedido en realidad, sí hay uno que otro por ahí que se ha salido de ahí de lo ujú, científico y ha empezado a hacer investigación. Pero sí se puede, o sea, ujú, lo que estamos diciendo ahorita es lo que tenemos las herramientas de hoy y estamos sacando tal vez conclusiones, pero en ujú, el futuro tal vez sea otra cosa. ujú. O sea, no, Claro, la verdad es claro. que lo tenemos que demostrar en algún momento, aunque sea energía. O sea, si Ujú, vamos a hablar de energía y existe la energía porque y es nuestro medible. cerebro Ujú. nuestro cuerpo actúa con energía. Así O sea, no estamos hablando de algo es. irreal, Ujú. magia o Místico, místico, es la palabra, esotérico. tienes Ajá, razón. sí, claro. Es que el cuerpo funciona con energía. Si tú tocas energía térmica, energía eléctrica, se muere una persona, lo Ujú. tocas va a estar frío porque la energía térmica se perdió, ya no está fluyendo el corazón, ya no hay energía, ¿sí? Así es. Ujú. Entonces, energía sí Sí, hay, sí. ¿sí? Nada más es que hay que demostrarla, ¿no? Que también es el otro punto, no necesitamos siempre demostrar algo para decir que existe o no, ¿sí? Digo, lo Ujú. ideal es el método científico si lo quieren o demostrarlo siempre, pero, o sea, esa frase es muy real de ver para creer, no es No cierto, es cierto. Ujú, ¿sí? No, es cierto. como si estamos aquí, vemos esto, Claro, y yo no pienso que algo más afuera de esta habitación existe. Pues sí. no, no porque yo no lo vea, no existe. No, y sencillo, los átomos existieron desde Ujú. siempre, o sea, desde Jesús, Buda, desde la prehistoria Desde el Big existían. Bang. O sea, El todo, átomo ajá. existía aunque no lo veían ellos. Sí, Desde el Big Sí, Bang hasta que alguien le sí, puso nombre, ¿no? exacto. exactamente. Exactamente. Entonces sí se puede. Sí, Sí. sí. Mira, desde el punto de vista sistémico, desde la mirada sistémica, vamos a decir, el ser humano nacemos no como un ser individual, ¿no? Ujú. O sea, nacemos como un ser que pertenece a un sistema, que pertenece a algo más grande, que pertenece y que ese sistema al que pertenece a otro sistema y a otro sistema y a otro sistema. Y entonces estamos todos los seres humanos desde la mirada sistémica, estamos al servicio primero del colectivo.
lo más importante es el colectivo y luego el individuo, ¿no? Y entonces, ¿y por qué lo digo? Porque nosotros ya nacemos con una información, vamos a decir, sistémica, con una información que está en nuestro ADN, que nos da la información de lo que vivieron nuestros ancestros. Y todo, como la energía tiene que fluir y tiene que completarse, es decir, la energía no es una línea, es una onda, ¿sí? Y la energía totalmente tiene que tocar un punto, un polo, y luego irse al otro polo para que fluya, ¿sí? Y entonces en el ser humano es igual. Es decir, si mi tatarabuela vivió en angustia y nunca superó la angustia, un descendiente va a vivir su misma angustia hasta que se termine el ciclo de esa angustia, ¿no? Y entonces, por eso nacemos ya con esa información. No estamos al servicio de mi destino individual, sino estoy al servicio del destino colectivo, de esta información que me viene de mi transgeneracional, en donde yo necesito acabar, bueno, yo o otros descendientes, necesito acabar con lo que inició mi tatarabuela, con lo que no terminó. Con lo que sí terminó ya es una facilidad para mí, ¿sí? Si mis ancestros pudieron acoplarse o adaptarse, vamos a decir, de vivir en un país, emigrar a otro país y se adaptaron, bueno, ya no va a haber esa información. Esa información ya es una información fácil para mí de adaptación. De palomitas. Exactamente. Pero en los dos ejemplos, cuando hablaban de los niños, bueno, yo he visto y así nos ha tocado, en una familia, vamos a poner la familia de alcoholismo, hay alcoholismo. A veces hay un niño que nace, que es la oveja negra de esa familia que ya no cumplió con ese alcoholismo desde que nació. O sea, desde el principio dijo, yo no voy a estar igual. ¿Cómo explicarían ahí? Esa es conciencia para mí, hasta con ese, porque ese niño, yo me imagino que nació efectivamente, para poner un ejemplo diferente, o sea, me pueden explicar de esa manera, estamos hablando de conciencia, es un niño que no cumple la parte, bueno, sí cumple la parte sistémica de mejorar esa familia, pero no nació con la angustia, como decías, ¿sí? O no nació, no evitó, ¿por qué si tiene las mismas conductas de los familiares, información y todo lo que le bombardea? ¿Por qué ese niño sí fue diferente? Pues según la mirada sistémica, ¿no? Según la mirada sistémica es precisamente porque ese transgeneracional, ese sistema necesita la evolución, forzosamente, ¿sí? Y entonces, por supuesto, no, si mi tatarabuela vivió con angustia, no todos mis hermanos van a vivir la angustia, ¿sí? Solamente alguien le va a decir, alguien le dijo a esa tatarabuela, yo por ti vivo la angustia, ¿sí? Pero alguien más le va a decir al tatarabuelo, yo por ti vivo el exilio, o yo por ti vivo la exclusión, ¿sí? Entonces, si alguien, vamos a decir, si alguien se cuestiona, como decía Titi, a lo mejor en su familia nadie se cuestionó, y ella sí. A ver, ¿por qué esta agua? ¿Por qué en este envase? ¿Por qué? Entonces, ese también le viene de su transgeneracional, también le viene de este ADN que está evolucionando, ¿no? Y entonces, pero como antes no se permitía eso, ¿no? Como tú dices, eso de cuestionar, y por eso yo creo que muchas veces no había esa información de la conciencia, porque no te permitían cuestionar absolutamente nada. Y ahorita ponías el ejemplo de la oveja negra. No sé si soy la única, pero dentro de mi familia creo que muchos de los esquemas establecidos o de esos patrones de conducta que hablamos transgeneracionales, tú hablaste de algo que yo descubrí, sentía que había algo más. O sea, no, espérame, es que esta no es la única manera de vivir. Y creo que llega alguien a poner enfrente otra conciencia de vivir. No, a ver, no, es que esto ha sido así en toda la familia, quizá porque no se han atrevido a hablar, a cuestionar, a decir, o por la razón que sea. Alguien tiene que llegar a romper ese esquema, ese ciclo hasta de vicioso, círculo vicioso de esos comportamientos dañinos que, como dices, sí o sí,
muchas veces se están repitiendo, pero hay alguien que llega y rompe con eso. A ver, no, mira, yo te enseño que sí es posible de esta otra forma. Y entonces esos niños que dicen, oye, yo no quiero, pero porque yo vuelvo a la conciencia con ese. Creo que la conciencia con esa energía de la que hablamos, que también es información, es una conciencia que viene de algo mayor, como lo mencionabas, y ya tiene una sabiduría. O sea, yo no creo que sea la sabiduría humana lo que nos, o el conocimiento humano lo que nos da la sabiduría, no. Esa esencia, esa energía interna ya nos da, ya tenemos esa sabiduría, que la ponemos aparte, que la ocultamos, que la apartamos, que por alguna razón la olvidamos, eso es otra cosa, pero en realidad eso que se cuestionó ese niño o eso que hubo dentro de él de, yo estoy viendo esto pero no me gusta, es esa conciencia con eso, es esa parte sabia, divina, interna, que no tiene una edad, no es que cuando tienes tal edad ya eres sabio, ¿no? Hay niños ahorita que nos sorprenden con su sabiduría, ¿no? Que tienen una habilidad de cuestionarse, que te digo antes, pues no te permitían. Digo, uno lo hacía por rebeldía y yo la verdad vivía en un hogar libre de cuestionar. Claro, a lo mejor mi mamá no sabía muy bien cómo guiar, pero era como, vamos al doctor. Y ya estás viendo esto, vamos al oculista. Y ya está la niña viendo lo otro, pues ya está con pesadilla, vamos. Y lo hacía de la manera en que sabían. Entonces, creo que esa sabiduría interna es la que nos hace decir, no, no elijo esto. Porque al final, si nos damos cuenta, la conciencia también se nutre de una elección. Todo lo puedes elegir. Y yo también que sé de constelaciones, híjole, a veces me lo cuestiono porque digo, a ver, es que esto sí o sí hay que vivirlo. Ay, yo elijo vivir otra cosa. Pero una vez que hago consciente la historia familiar, ¿no? Creo que eso me ha tocado hacerlo. Ya que soy consciente, ya puedo discernir, ya puedo elegir que no, mi conciencia interna, esa sabiduría interna, esa energía, ese Dios interno, como le llamas, me dice, no, yo quiero experimentar, vamos a ver qué pasa. Quiero experimentar o propongo esta otra cosa, ¿no? ¿Qué tal me sale? Por ejemplo, yo tengo mi educación, nací en una familia judío-cristiana, católica, y entonces pues todo era pues apegado a ese dogma, ¿no? Y entonces todo era así. Ok, bueno, escuela de monjas y todo, pues padre, ¿no? Muchas cosas padres, pero pues otras no. Y como yo todo me lo preguntaba, todo me lo cuestionaba, pues yo decía, ¿por qué hay que hacer esto? ¿O por qué hay que hacer lo otro? ¿No? Pero era esa esencia, esa parte interna que me lo ponía enfrente y me decía, no, por acá, o no, por allá. Claro, a veces te meten problemas, sin duda, pero te viene a mostrar otras posibilidades en la vida. Y creo que eso es algo interesante de ver. Realmente hemos crecido a través de ese personaje que les mencionaba antes, de ese ego, que es un personaje lleno de creencias, implantes de limitación, ideas, pues todo lo que nos metieron encima. Pero el 99% de nuestras elecciones diarias son en base a eso. Entonces, ¿quién está eligiendo? ¿Tu mamá o tú? ¿Quién está eligiendo? ¿Tus ancestros o tú? Y sí hay cosas que tienes que vivir sí o sí, pero cuestiónate. Yo invitaría a la gente a cuestionarse. Simplemente lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, lo estoy eligiendo a través de mi conciencia, de lo que yo realmente quiero para mí. O, como tú dices, le estoy haciendo un favor al sistema, porque cuando hago constelaciones, no, pues es que el ancestro, no, pues ya valí. No, pues si estoy pagando esto, imagínate, ¿no? Como entonces, ¿cuándo se acaba esto? Hoy. Yo siempre les digo, si hoy quieres que se termine, se termina. Claro. No, es que, mira, precisamente esta conciencia, que para mí conciencia es darme cuenta de algo. ¿Sí? O sea, antes no sabía leer y ahora digo, agua. Ya tengo consciente que ahí dice agua, ¿no? Y que lo que aquí adentro hay es agua. Y tengo otra conciencia que no tenía cuando no sabía leer. ¿Sí? Tengo una conciencia que no tenía cuando no sabía trasladarme, ¿no? Y entonces la conciencia es darme cuenta de algo. Y entonces vamos a decir, una ancestra mía, claro que se cuestionó, simplemente no se dio el permiso de cuestionarlo. Sí, pero claro que se cuestionó y decir, a ver, ¿por qué las mujeres tienen que quedarse en casa y los hombres seguir a trabajar, por ejemplo? ¿O por qué tengo que tener hijos a fuerza? ¿Sí? Se lo cuestionó, más no preguntó, más se rindió. No actuó. Y qué bueno que se rindió, si no tú y yo no estaríamos aquí. Exactamente. ¿Sí? Y entonces qué bueno que esa tatarabuela o abuela o mamá
no se cuestionó que lo podía hacer diferente, porque entonces pues yo no tendría vida. Entonces todo es necesario. Por eso te digo, todo está al servicio del colectivo. ¿Sí? Todo es necesario y todo es amado por algo más grande. Todo. El que comete un error, el que, vamos a decir, un papá que abandonó a sus hijos, o un papá que fue mujeriego y que tuvo 16 mujeres. Pero ¿qué tal si mi mamá fue la 15ª? Pues si mi papá no ha sido mujeriego, yo no nazco. Y entonces, gracias a esa parte de mi papá que buscaba por todos lados a su mamá, ¿no? Yo nací. ¿Sí? Y entonces, o qué tal si mi papá era, vamos a decir, si mi papá era muy mujeriego y se casa con mi mamá, pero mi mamá dice, no, yo no aguanto. ¿Sí? Y entonces, yo soy la quinta hija, pero mi mamá se da cuenta que no va a aguantar a la segunda. Se va. Yo no nazco. ¿Sí? Entonces, si mi mamá no aguanta, si mi mamá no tiene esa información de todas sus ancestras que dicen, no, pues te aguantas, porque cuando te casas te aguantas para siempre. ¿Sí? Y entonces, yo no nazco. Entonces, todos los actos tienen vamos a decir, todos están un acto de amor al servicio de la vida. Sí. O sea, la forma en que yo veo la conciencia, y creo que la razón por la que esto es de esa forma colectiva es porque estamos en el mismo lugar, no porque tengamos que ayudar, sino porque estamos en el mismo lugar. Porque me recuerda mucho a mí la conciencia, y separando las dos conciencias, la de C y la de S, para decirlo así. Mi mamá, por ejemplo, siempre, yo creo que fue educada de esa manera y siempre nos hablaba, o a mí, no sé si a todos, creo que a todos, nos decía de repente, ¿cómo estás tonto? Y eres tonto. Y haces sentir mal. Pero hubo una época en la vida, esa es una conciencia con C, una conducta o un comportamiento que me está transmitiendo mi mamá. ¿Sí? Y hubo una época en la que me hizo sentir tan mal que me cuestioné si realmente yo era o no inteligente. De manera el punto donde voy. Y esa inteligencia, pues yo no la vi en la escuela, porque en la escuela normalmente pues sí me iba bien y no batallaba tanto. Entonces tuvo que llegar ya en adulto, ni siquiera en adolescencia, la decisión de decir que lo que mi mamá me estaba enseñando, diciendo no era cierto, y era mi mamá. Entonces la conciencia ahí todavía sigue un comportamiento, que es la C, conciencia con C, porque cambié a mí mismo decirme sí soy inteligente. Pero donde cambió la conciencia de la inteligencia a una S, que es a donde tú dices que es de todos, es el pensar y sentir, porque la diferencia creo que de la conciencia de conducta a la conciencia universal que están diciendo, a la conciencia con S, es también sentir. Y en el momento en que yo sentí la posibilidad de que haya alguien más, porque en mi salón yo notaba que había alguien más que se sentía igual que yo cuando mi mamá decía tonto, que sacaba malas calificaciones. Y el sentir la posibilidad de que había alguien que se sentía tonto o se sentía muy inteligente porque eso le habían hecho creer, llegué a la conclusión de que no existía la inteligencia. Es mi conclusión. ¿Sí? Porque no es que la inteligencia o la conciencia musical y la inteligencia matemática, lo que sea. Pero en realidad, para mí la inteligencia en ese aspecto llegué a la conclusión de que es todo ese bombardeo y esa forma de mirar en una ventana. Todos tenemos la misma ventana. No estamos viendo lo mismo. Que nos está tapando a alguien, nos está diciendo a alguien, no lo queremos voltear a ver, o lo que estamos afuera no quiere, es otra cosa que estoy viendo. Es la conciencia con ese. El sentir que todos tenemos la misma posibilidad igual de tener las mismas problemas y situaciones de acuerdo a las circunstancias, nos hace colectivo, ¿sí? Y eso evitó mi ego de decir si soy inteligente, porque yo, si me pongo en una conciencia con C, conductual, muy de comportamiento, yo puedo afirmar que soy o más inteligente que algunos, o probablemente soy tan inteligente que ya dejé de creer en inteligencia. Pero si me pongo en la conciencia de sentir la misma posibilidad de empatía que todos, es que no existe nadie más inteligente que otros. Estoy hablando de ese, ¿verdad?
Entonces la conciencia con ese en realidad es el sentir, el tomar una decisión para mí, sintiendo las cosas que tú lo dijiste ahorita. Sentir, no es pensar nada más, no es haré mal o estaré bien, también se siente, tienes que tomar una decisión. Estás con un problema de salud, pero originado porque la forma en que estás viviendo no es la adecuada y estás sintiendo que no te gusta eso, siente por otro camino. Y elige, porque creo que diste vas a ese punto, ¿no? Donde ya te paras y en base a la experiencia, lo que acabas de contar, pues eso es lo que decía mamá, y tú fuiste viviendo así a través de la vida, bueno, con ese concepto y ese punto de vista de mi mamá acerca de mí. Pero a ver, yo ya salgo al mundo, yo veo otras cosas, y yo ya me doy cuenta que, a ver, ya estoy viendo a alguien diferente, ya estoy viendo a alguien que se siente mal o no. Entonces, a ver, aquí hay otras posibilidades, ¿no? De verdad me lo cuestiono ahora, porque tuvo que llegar ese momento de cuestionarte y de decir, de verdad, el punto de vista de mi mamá es cierto. Digo, a las mamás luego les creemos todo. Claro. Y pues, a ver, no, tampoco nos crean tanto. O sea, sí, pero no. Llega un momento en que ya tienes que cuestionártelo. Y ya tienes que decir, de verdad lo que a ver, esto donde estoy viviendo, a través de lo que estoy viviendo, que es ese ego, ese personaje, ¿realmente soy esto? ¿O qué elijo ser? Porque estoy viendo aquí otras posibilidades que a lo mejor también puedo elegir ser y desarrollar, ¿no? Como hablamos ya, por ejemplo, de la inteligencia, o hablamos de la abundancia, o hablamos de otras cosas mucho más profundas. Elijo ser otra cosa. ¿Cómo me elijo sentir el día de hoy, ¿no? Y en base a esa elección vivo, porque aparte empiezas a elegir y empieza a hacerse un hecho lo que estás eligiendo, ¿no? Ya no es dejarte llevar como por la inercia de lo que viví, de la historia, de los conceptos, y sobre todo aquí una palabra importante, del juicio. Normalmente el ego vive a través del juicio, siempre estamos poniéndole un juicio y una etiqueta a algo o a alguien, y si nosotros lo seguimos haciendo de esa forma, no es que esté bien o mal, porque sería caer en el juicio. Simplemente lo hacemos diferente y está bien si lo quieres seguir haciendo desde ahí, pero hasta que no traspasemos esas polaridades, vamos a llegar a esa esencia con C. O sea, es sí o sí. Uno de las misiones del ser humano es justo salir de las polaridades, ir un poco más allá. ¿Qué pasaría si es solo lo que es? Ni es bueno ni es malo, solo lo que es una experiencia. Y la vivo y cómo me siento con la experiencia, quién estoy siendo en esta experiencia. Y entonces ya das ese salto de no voy a juzgarlo. No, he compartido esto, tuve la experiencia de vivir con un señor, un monje, que me decía, pues traspasa esta polaridad, ¿verdad? O sea, ni bueno ni malo ni nada, es lo que es. Y si ya lo hiciste, obsérvalo, lo que dices, obsérvalo porque todo se va a modificar ante lo observado, ¿no? Ante lo observador. Y eso solamente es un acto donde te sales de ti, te observas en ese personaje y dices, sí, no, le sigo, me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Qué opciones tengo? Todas estas. Voy por aquella. Perfecto. Y entonces lo elijo y me estoy actualizando en quién soy y en quién estoy siendo en la vida, ¿no? Que siempre necesitamos actualizarnos. Creo que es como el celular que te pide actualizaciones a cada momento. Lo actualizas y ya está muy bien, ¿no? Según yo, bueno, ya está como mejor. Es lo mismo con nosotros. Nosotros también necesitamos esas actualizaciones constantes y por eso es cuestionarte o meterte en el pensamiento de lo que es, sin juicio de cómo decido vivir el día de hoy. Es una elección. Al final yo elijo. Es como la ropa que te pusiste hoy, ¿no? Que elegiste y como por qué. Pues porque hay algo más que te dijo, ponte esto, me siento bien con esto, me siento bien comiendo esto, o no me siento bien comiendo lo otro, ¿no? Entonces creo que todo cae en una elección. Y aunque no haya sido una elección, o sea, bueno, creer que no haya sido una elección, porque es esto de, pues naciste en cierto lugar y no tienes privilegios, ay, no me acuerdo la palabra, entendiendo que no has sido tan privilegiado como otros, el día de hoy tienes la oportunidad de elegir, no importa. Por supuesto. Sí, o sea, aunque te haya tocado la vida que tengas, inconsciente, no consciente, con dinero, sin dinero, con papás, bueno, lo que sea, hoy sí tienes la oportunidad de elegir. Así es. A ver cómo le haces. ¿Te va a costar más trabajo? Tal vez te va a costar más trabajo. Pero tienes una oportunidad. Por supuesto. En Access hablan de cada 10 segundos puedes actualizarte.
cada 10 segundos puedes elegir otra cosa, ¿no? Y entonces a mí Access me ha parecido fantástico desde que lo empecé a aprender y sigo y me parece genial porque te hace ver muchas cosas en un solo punto, ¿no? De como que tomó piezas de rompecabezas de muchos lados y lo puso aquí en uno solo. Y me parece fabuloso porque te dice, a ver, si tú cada 10 segundos te estuvieras actualizando, ¿qué elegirías cada 10 segundos? Tienes esa oportunidad. Imagínate el potencial que tenemos. Ahora estamos hablando muy por encima de esa conciencia con C, de esa conciencia con ese C, porque si fuéramos conscientes, conociéramos del potencial que tiene el unir, el fusionarnos, el integrarnos, el reconocer esa conciencia con el poder y el potencial que tiene, porque ahorita hay muchas metodologías que te hacen llegar y tocar ese lugar, ¿sí? Lo que hablas de método Silva, lo que hablamos de la meditación, por ejemplo, esas prácticas te hacen meterte a otro lado. A ver, ruido mental abajo, ¿no? Y ve más profundo. Yo a través de la práctica del yoga creo que lo he aprendido un poco y he podido entender que, a ver, si yo me desapego de todo esto, ¿dónde me quedo? Como mencionabas al principio, en el vacío. Y a veces da miedo quedarse en el vacío, porque como no hay nada, dices, ay no, prefiero esto que la nada, ¿no? Sí, No, sí. más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y atreverse a aventarse al vacío, todo un reto, es justo ese descubrimiento de esa conciencia divina y te metes en otro mundo. Sí. Y ahora sí vives en otro lugar. Es que es importante desmistificar, ¿no? Sí, claro. No sé cómo Sí. decirlo. Creemos que esto es místico, o es magia, o es, no sé de qué están hablando, pero en realidad es un comportamiento. Vamos a aterrizarlo a un simple comportamiento, el budismo, o la meditación, pues, Sí. más bien. O sea, meditar es intentar que tus pensamientos no estén tan frecuentes ahí, por decirlo de esa manera, en comportamiento, para no irnos más para allá, ¿sí? Entonces, en el momento que uno diga otras cosas, ¿no? La respiración y muchas cosas. Pero a lo que trato de llegar es que llega un momento en que esas personas han aprendido a controlar su respiración, su cuerpo y todos esos aspectos que se sienten más tranquilos, que ven la vida de otra manera. Y no es magia, simplemente estás aprendiendo una técnica nueva. No es algo... Y no desaparece lo que eres, porque si yo me siento a meditar y entro en esa profundidad, no quiere decir que ya mis neuronas no funcionen, que mis hormonas no estén funcionando, que el cuerpo no exista. O sea, no, sigue estando ahí, simplemente entraste a otro espacio. Lo explica muy bien el budismo. Es que parecen palabras de otra religión y así, pero la muerte o el meditar en ese vacío, el budismo dice la pérdida del yo. Es literal, o sea, no es de la pérdida del yo, ¿a qué se refiere? No, es que es literalmente, olvida tus creencias, lo que sientes, todo lo que eres y estás ahí y ya. Así es, que es como salir del personaje, ¿no? Del ego. A ver, salte de ahí. ¿Qué pasaría si hoy borramos todo esto? Yo a veces en consulta les digo, a ver, si en este por 10 segundos, vamos a hacerlo el ejercicio. Por 10 segundos no tienes nada en tu cabeza. No eres nada, no eres nadie. ¿Qué elegirías? ¿Cómo te describirías, no? Entonces entra en ese vacío. No, pero es que ¿cómo que si no soy nadie? Dios mío santo, pero entonces ¿a qué me aferro, no? ¿De qué me tomo? De nada. Tírate así, al vacío, sin miedo. A lo mejor descubres algo que hay más allá, que te gusta más, que es más grandioso y es mejor para ti. Y entonces descubres un mundo totalmente diferente. Tú lo decías hace rato, en esa práctica meditativa, que es solo aquietar el ruido de la mente, porque no lo podemos desaparecer, nuestros pensamientos no desaparecen, simplemente no nos enganchamos a ellos, no nos subimos al pensamiento y nos vamos con la idea. Es solo regreso al aquí y a la hora, que ese es un punto importante. ¿Cómo podemos hacer contacto con esa conciencia con S, unificándola con la conciencia con C? Estando presentes. Ese es un grave problema hoy en día. No sabemos vivir en el presente. Si realmente fuéramos conscientes de vivir en el presente, creo que nos evitaríamos muchísimos problemas, enfermedades, problemas, muchas cosas. El vivir en el presente es justo en ese instante y no existe nada más, y es verdad, pero ¿qué es lo que pasa? O pasado o futuro, pero nuestra mente va de un lado al otro. Como no estamos presentes, nos pasan muchas cosas
responsabilizamos a alguien más normalmente, ¿no? Ay, no es que me está pasando esto porque él me hizo enojar, porque ella me hizo esto, porque el maestro no me enseñó, porque mi mamá no me dijo esto. Está bien, ok, sí. ¿Estás viviendo en el pasado o en un futuro inexistente? Hoy. O sea, si estamos fluctuando de un lado a otro, nunca vamos a tocar la conciencia con eso. O sea, en realidad, eso es realmente atreverte. ¿Y se necesita ser valiente? Sí. ¿Se necesita la voluntad? Sí. ¿Se necesita el no juicio? Sí. Y un amor incondicional hacia ti, como para dar ese paso a esa conciencia, a vivir de otra forma. Como tú dijiste, hay gente que, ¿verdad? O sea, que no nace a lo mejor en el lugar más privilegiado, pero también eso tiene una razón y tiene un sentido. Creo que también como colectivo, como lo que hablabas, eso también nos despierta conciencia en muchas cosas. Yo pongo el ejemplo a lo mejor de en este momento los niños con hambre, ¿no? Que sufren, o las personas de África, o vemos un panorama terrible. ¿Cómo por qué? ¿Para qué existe todo esto? Pues para que despiertes la empatía y la solidaridad en ti. O sea, es que todo tiene un sentido al final. Todo, nada es al azar, nada es ahí, les aventamos esto al azar. Y es nada más porque sí, ¿no? Todo tiene un propósito. El despertarnos entre todos, como en ese colectivo que vamos, en esa conciencia colectiva es, a ver, ¿cómo puedo yo contribuir a la otra persona en ese despertar, ¿no? Hablamos también de esa parte de proyección. En esta terapia transpersonal hablamos mucho de la proyección. ¿Qué me está proyectando la vida? ¿Qué me está proyectando el otro? Porque entonces no es el otro, soy yo. ¿Y qué pasaría si me atrevo por un momento a decir, no es mi pareja, soy yo el que tiene esto, que estoy juzgando y que estoy criticando y me perturba? ¿Qué pasaría si yo volteo el espejo hacia el otro lado? La vida te va a mandar alguna señal. Digo, creo que Dios confió demasiado en nosotros en algún momento y dijo, se van a dar cuenta solos y van a evolucionar sin que yo haga nada. Claro que no ha pasado. No, nos tiene que poner enfrente una serie de situaciones, personajes que nos proyecten eso que nos está haciendo ruido y nos está haciendo falta porque no queremos verlo en nosotros. Lo hemos proyectado en alguien más, que es más fácil, ¿no? Verlo en alguien más. Y entonces la terapia transpersonal dice, a ver, ¿qué pasa si no fuera del otro, si fuera de ti? No, claro que yo no soy igual a esa persona. Bueno, no igual, pero a ver, vamos a hablar un poco de ese ejercicio de la proyección. Cuando te das esa oportunidad de mirarte y de mirar dentro, wow, empieza la conciencia. Ay, se abre un mundo de... Es cierto, yo así soy, pero aquí, 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 aquí. Perfecto, y no es juicio, no quiere decir que estés mal. Ya te diste cuenta, ya lo podemos sacar, ya lo podemos observar. Y entonces lo podemos modificar. Porque acá afuera ya puedo decir, ¿cómo lo quitarías? Así, así. Perfecto. Conciencia. Se abre la conciencia. Exactamente, es como el aprender a leer. Exacto. Sí, ya me di cuenta. Ay, mira, ahí dice agua, qué padre. Sí, antes no sabía que A-G-U-A hacía agua, ¿no? Y entonces, de lo que está hablando Titi, de ese, vamos a decir, primero de esas polaridades, ¿no? De unir las polaridades es lo único que va a permitir que fluya la energía, ¿sí? Y entonces no hay ni bueno ni malo, no hay, vamos a decir, bueno y malo, vamos a decir, hacen que haya una fluidez, ¿no? No existe el día si no existe la noche, no existe la tristeza si no... ¿Cómo sé que hay tristeza? Porque ya viví la alegría, claro. ¿Sí? Y voy a entender la alegría porque ya viví la tristeza. Y entonces estamos creando constantemente una polaridad de lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Entonces, si yo estoy, criticando a alguien, estoy creando una crítica para mí, forzosamente, ¿sí? Tiene que haber, es la ley de la compensación, ¿no? Si estoy creando si estoy siendo generosa, estoy creando un acto generoso para mí, ¿no? En otro momento. Y entonces, estas polaridades, vamos a decir, existen las polaridades para ser unidas, punto. ¿Y para qué? Para que fluya la energía, para que fluya la vida. Y entonces, si a mí me choca algo, me frustra, por ejemplo, no sé, algo que... Cualidad de alguien, ¿no?
Sí, Ok. la impuntualidad. Bueno, pues entonces voy a unirla con la puntualidad, ¿no? Para que no haya una controversia, ¿no? Porque es necesaria, ambas son necesarias. ¿Sí? Sí, y regresas al camino del centro, ¿no? Y en el camino del centro, estoy en el centro, puedo ir a esa polaridad y me regreso. Y a veces puedo ir a esta y me regreso y me doy permiso de actuar en esas polaridades para ir creando esa energía de vida. Pero regreso al centro. Sí. Regreso a este punto donde puedo voltear para un lado o al otro. Si ya me polarizo y vivo siempre en la bondad, porque esto es lo que tiene que ser, ya no va a funcionarte. Aunque seas el... Hay veces que mi abuelita decía, de tan buenos no sirven, hija. Y pues, híjole, que sí, cierto. Entonces, sí, ¿no? es verdad, o sea, vivir en una polaridad siempre va a ser un conflicto, siempre va a haber un problema. Y aparte es parte de una ilusión, ¿no? Como querer polarizarnos en algo es totalmente ilusorio, no existe solo la alegría, Sí. solo la felicidad. No, aquí tenemos muchos matices y vamos desde el me enojo mucho. Claro, las personas que al menos a mí me ha tocado, o las psicólogas o los que nos dedicamos a algo más místico, no, es que tú no te puedes enojar porque tú eres una buena persona. Ay, no, y si me conocieras en mi polaridad negativa, destruyo y puedo gritar y me puedo enojar muchísimo. Ese es el permiso que me doy de ser lo que necesito ser en el momento. Claro, debo tener mi conciencia de regresar al centro, como tú dices, para que todo empiece. Bueno, es que de lo que estás hablando, Sí. Titi, son de las emociones. Las emociones son biología, ¿no? Y las emociones están ahí precisamente para ayudarme a la supervivencia. Y entonces, no sé, si yo te quiero robar tu bolsa, pues tú no te vas a dejar. No. ¿Sí? Tú no te vas a dejar. Voy a aplicar. ¿Cuál es la más que polaridad? Tú vas a aplicar el enojo. ¿Por qué? Porque el enojo te permite defenderte, el enojo te da valentía, te da fuerza. Entonces dices, no me robas mi bolsa. ¿Sí? Pero si yo, exactamente, ese enojo es primario, esa emoción es primaria y te libró en el momento. Me voy, tú ya libraste tu bolsa y ya se acabó el enojo, ¿no? Y entonces, de lo que está hablando Titi es de permitirnos las emociones primarias, las emociones que me permiten en el momento de la supervivencia, porque la supervivencia depende de mí, ¿sí? Y entonces, si alguien me grita, pues yo le grito de regreso, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy defendiendo mi bienestar, ¿no? Y no voy a estar pensando, ay, es que la otra persona me está gritando por algo, pues por lo que me esté gritando. Yo pongo un límite, pero no, nada más, ¿no? O sea, no hago más nada más que decirle a esa persona, hasta aquí, ¿sí? No me vas a robar mi bolsa, ¿sí? Yo defiendo mi bolsa. Claro, si yo le enseño una pistola a Titi, pues Titi me dice, ahí está mi bolsa, ¿sí? Porque la supervivencia es primero, Claro, por supuesto. Claro, no. ¿Sí? Y entonces ahí más bien no aplica lo de la polaridad, sino aplica de que en el momento la emoción que está es la que te va a permitir que te defiendas, porque nada más es tu responsabilidad. Tú eres tu responsabilidad. Oye, y una pregunta. Por ejemplo, para mí las emociones también están cargadas de energía. O sea, al final ¿Son energía? Ajá, son energía. Y es también fluctuar en esa energía también, ¿no? Y si yo permanezco en ese enojo constante y ahí me la vivo enojada, digo, porque me roban la bolsa o salgo porque me roban la silla o porque... No, porque alguien se pasó el alto, ¿no? Entonces yo ya estoy yéndome a ese punto de la balanza, donde mi vida pues ya es una polaridad, un enojo constante. Sí, a través de la emoción, pero ya estoy cargada hacia un lugar, que para mí eso es como esa polaridad, ¿no? Cargarme a ese sitio. Y entonces ya no salgo de ahí, ya no me regreso al centro y entonces voy viviendo a través de ese lugar, de esa carga de balanza hacia un lado. No me doy ese permiso de bajar, de quietarme, de razonarlo, de sentir y de procesarla y decir, bueno, no me lo robaron, pues ya, ¿verdad? Está bien. Bueno, esa emoción que estás viviendo es una emoción secundaria. Quiere decir que una situación te sacó del presente y te llevó al pasado. Y entonces no es que no podemos a veces, no podemos regresar al presente hasta que arreglemos algo del pasado, ¿no? Puede ser una situación de la infancia, que generalmente es, o puede ser una emoción
que ya vivió mi mamá y que yo la estoy viviendo por ella. Replicando. Exactamente. Y entonces no es que yo viva en esa amargura y ese enojo porque yo quiera, sino porque en el momento ya no estoy en el presente, como hablaba Titi del presente, ¿no? Y estar en el presente, estar en el adulto. Sí. Estar en el pasado, estar en el estado niño. Si estoy pensando constantemente en el futuro, generalmente ahí está el estado padre. Y entonces, ¿qué es lo único? El único estado, según el análisis transaccional, el único estado que nos va a poner y que nos va a poder con todo es el estado adulto. El estado adulto, que es lo que decía Titi, el que está en el presente, en el aquí, en el ahora, el único que está, vamos a decir, ahorita, en este instante, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues estamos platicando, estamos cada quien dando una mirada de lo que puede ser la conciencia o de lo que es la conciencia y ya, ¿no? Pero y hay otro instante, y otro instante, y otro instante, y cada instante, el instante anterior ya es pasado, pero también es parte del presente, ¿sí? Y el presente que estamos viviendo, pues fue el pasado de antes, ¿no? Y o estamos viviendo el presente que en el pasado era el futuro. Así es. ¿Sí? Entonces todo converge en un solo punto, el presente. Como cuando la gente quiere, ¿y qué me depara el futuro? Pues, ¿cómo lo quieres? Lo que estés haciendo en el ¿Cómo lo presente. quieres? ¿Qué estás haciendo hoy? Y mañana, pues quién sabe, ¿no? Pero, digo, tampoco tiene mucha, no, nadie necesita decírtelo. Si eres consciente de tus actos, de observarte, de eso que hemos estado hablando en el programa, pues, si soy consciente, pues voy a darme una idea, al menos, ¿sí? De cómo va a ser mi mañana. Sí. Y cómo lo quiero crear, también, eso sería buen planteamiento. A ver, siendo consciente de lo que vivo hoy, lo quiero seguir viviendo mañana, como dices, pues mi futuro va a ser el resultado de ese pasado. Claro, si yo ahorita me pongo a dieta, pues seguramente en un futuro voy a bajar de peso. Claro. ¿Sí? Claro. Si ahorita sigo comiendo garnachita, pues en un futuro voy a estar más gordita. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el... Efecto, sí, Claro. O sea, digo, no quisiera alargar más. Nada más una pregunta con lo que están diciendo. En realidad hay dos tipos de pacientes. Vamos a hacerlo a la salud. En la conciencia, si bien el paciente, hay pacientes que no se han dado cuenta que el comportamiento que los lleva a subir de peso es cierto y lo tienen que cambiar a otro comportamiento. Pero hay pacientes, quizá vemos personas en las que identificamos algo y somos muy activos, pero hay personas que les cuesta más tiempo, ¿sí? Aunque se den cuenta. Que el problema de la consulta en psicología sistémica, médica, es si el paciente no se da cuenta, no vamos a poder hacer nada. Es importante aclararlo, ¿no? E incluso aquí te leo al doctor. Voy a decir el doctor, no todos los terapeutas que creen que están curando o dándole control al paciente. La verdad es que mientras el paciente no quiera o no se dé cuenta, sobre todo la conciencia, no se va a poder hacer nada. La pregunta real es, ¿por qué o cómo hay que hacerle? Si un paciente, según yo, todas las personas nos damos cuenta de lo que tenemos, todas las personas sabemos lo que tenemos que hacer. Todas. Sí, o sea, si yo quiero bajar de peso, sé qué tengo que hacer. Tengo que caminar, tengo que comer de otra manera. No necesito a alguien, ¿sí? En la mayoría de las cosas sabemos que existe esa conciencia que nos dice qué es lo que no deberíamos estar, y hasta tenemos culpa y hasta nos hace pensar, ¿sí? Como una persona que sabe que tiene esa vocecita, deberías de hacer otra cosa, ¿no? Quisiera que fueran las cosas diferentes, o lo que sea, ¿cómo brinca a hacerlo? Porque una cosa es darte cuenta o no darte cuenta y otra cosa es hacerlo, que muy pocas personas realmente lo hacemos, ¿no? Tú primero. Yo creo, en mi experiencia es, la persona que está enfrente de ese paciente no es convencer al paciente de su bienestar, para empezar, no viene porque luchamos con esas resistencias, ¿no? Estoy en mi posición y no quiero, ok. Creo que el respeto al proceso
de cambio y evolución de todos los individuos, creo que puede ayudar y verlo desde ese punto de, a ver, aquí vamos más despacio, tú lo dijiste, es cuestión a lo mejor de tiempo, ¿no? Donde esa persona va mucho más lento que otras personas y entonces le va a llegar un momento, le va a llegar un momento de luz, de claridad y de lucidez. Yo hablaba hace rato de la noche oscura del alma, o sea, tiene que tocar fondo en algún sentido, ya sea en la salud, ya sea en las relaciones personales, ya sea en algún drama fuerte, para que decida hacer el cambio. ¿No? Tú le pones, hay quien no lo decide, y está bien, pues es que hay gente que le gusta vivir el drama y en el victimismo, y está padre. También porque pues tiene muchas ganancias secundarias el vivir también en ese lugar, y a veces es muy cómodo. No es lo óptimo, pues no sé, yo no podría decir si es óptimo, cada quien lo podrá elegir. Pero sí creo que es importante para empezar no intentar pensar que yo le voy a convencer. A mí me ha pasado en consulta, en base a mi experiencia, lo comparto, yo no te convenzo de que mucho de vivir de otra forma, ¿no? Yo observo cómo estás decidiendo y eligiendo. Quizá lo único que yo puedo hacer es mostrarte puertas enfrente que existen, que quizá no las vemos porque cuando estamos metidos en un conflicto no vemos, y no quiere decir que seamos tontos, no vemos, no es posible. Entonces, quizá yo pueda, lo único que puedo hacer es decirte, a ver, levanta la cabeza, está bien estar ahí. Ahí está puerta, 1, 2, 3, 4, 5. Toca una. Quizá alguna te funcione mejor de lo que estás haciendo ahora. Pero es mi sugerencia, ¿verdad? O sea, si tú quieres seguir ahí, te está funcionando. Yo la cuestionaría, vuelvo otra vez a la pregunta. Es que vivir en la pregunta para mí ha sido la salida. Pues te funciona. O por algo estamos aquí, no estamos en un café, les digo, pues, a ver, ¿cómo estás bien? No, pues si estuvieras bien, pues no estarías aquí, ¿verdad? Entonces, vuelvo otra vez, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste hoy? Y a veces ni siquiera en eso somos, o las personas somos conscientes, ¿no? Creo que, bueno, bien, pero triste, bueno, no, más bien estoy como triste, y les voy a preguntar, ¿triste? Ah, ¿estás triste? Bueno, no. Estoy triste, pero enojada. No, es que me enojé. Ok, bueno, ¿y estás enojada entonces? Bueno, no. Entonces, ¿cómo estás? Es que no sé. Y el no sé, pues, ¿cómo van a decidir estar bien? ¿No? Pues yo no sé ni cómo me siento, ni soy consciente de cómo me siento, de cómo estoy, dónde estoy parada, ¿cómo voy a elegir otra cosa? No lo puedo elegir, es difícil. Entonces, cuando nosotros estamos enfrente, que yo en algún momento estuve ahí, que eso a mí me ha ayudado mucho, porque yo en algún momento he sido paciente y años fui paciente de terapia, pues sí, a lo mejor mi incomodidad me hizo pasar al otro lado, ¿no? El que yo no quiero estar sufriendo en esto, por favor, ayúdenme, hago lo que sea, lo que tú me digas, voy. Creo que era la responsabilidad del que está sirviendo, porque a mí no me gusta dar la palabra ayuda, porque no ayudamos nunca, sino sirviendo al otro es, te muestro estas posibilidades. Tú eliges. Y el tiempo es tuyo. Si tú quieres hoy, mañana, pasado. ¿Cuándo puede terminarse esto? Porque a veces me preguntan, sobre todo en terapia de pareja, ¿y cuándo se va a acabar este martirio? Cuando tú quieras. Lo padre de esto es que cuando tú quieras, se puede terminar. Oh, de veras. Claro. Decídelo, elígelo. ¿Que tendrás que dejar esto para abrir esto? Sí. ¿Y que dejar esto cuesta trabajo? Sí. Pero a lo mejor te encuentras una sorpresa y allá adentro está el tesoro y los millones y todo, ¿verdad? No sabes qué te vas a encontrar. Entonces, creo que ese sería como mi respuesta, solo el respeto a ese acompañamiento que estás dando en el tiempo, nada más, para mí. Sí, no sé, sí, coincido con Titi. El respeto a la persona, en mi caso a su sistema, a sus padres, ¿no? Y el respeto a los límites de él y a mis límites también, ¿sí? También respetar que yo tengo también límites, no voy a poder con todos los temas, ni con todas las personas. Y eso hace vamos a decir, el fluir en terapia mucho más fácil, y la persona tiene su tiempo y tiene su espacio. Mira, te pongo un ejemplo. Tengo una pareja que va
a terapia, van a terapia cada individual, ¿no? Y luego de pareja. Pero bueno, ella me da son un matrimonio en donde hay una hija que es de ella solamente y un hijo de ambos, ¿sí? Y entonces el esposo tiene mucho como coraje porque no puede intervenir mucho en la educación de la hija mayor, ¿no? Que nada más es de ella, pues, ¿no? Y cómo es el comportamiento del padre biológico y que el padre biológico no está presente y que no da dinero y todo ese asunto, ¿no? Y entonces cuando lo trabajamos nosotros de manera sistémica le vamos a decir, surge en su tema que primeramente, él vivió con su mamá sin su papá, ¿sí? Y entonces está repitiendo la historia, ¿no? Y entonces él no conoció a su papá y no aprendió a respetarlo, ¿sí? Entonces eso le ha traído pues muchas complicaciones en su vida. Pero cuando se da cuenta, cuando toma conciencia, ¿no? En la terapia, de que él está haciendo lo mismo, no respetando al padre biológico de esa niña, sea como sea, fue el único que tuvo esa niña para darle vida y que él tiene la oportunidad de estar en la vida y amar a esa niña gracias a ese hombre que se fue. Le cambió y dice, es que yo no me había dado cuenta de la importancia del papá de esta niña que bueno, siendo realistas, pues solo es mi hija adoptiva, pero ella tiene un papá. Entonces cambió totalmente su perspectiva, pero hasta que se dio cuenta, hasta que tomó conciencia, ¿no? De que él estaba enojándose con alguien igual que lo hizo él con su padre o su mamá con su papá, ¿sí? Y que ya no le permitió esa entrada. Le digo, y aunque él no dé dinero, dio la vida, ¿no? Aunque no esté presente, dio la vida. Y eso es lo más grande que hay. El resto, aunque no nos guste, cualquiera nos lo pudo haber dado, ¿sí? Pero la vida solamente el padre o la madre. Y entonces sí, coincido mucho totalmente. Yo creo que todos los terapeutas, el primer paso es respetar al que tienes enfrente exactamente como es, así es perfecto. Sí. Y encontrará un momento en su camino de decir, sí es cierto, la que está gorda soy yo, no el espejo. Claro. Sí. No, y para el paciente es importante, la pregunta era también para los médicos y eso, pero para el paciente creo que ocurre mucho, es que ¿cómo le hace Lucy para ser tan tranquila y armoniosa, ¿no? O ¿cómo le hace Titi para todo lo que hace, ¿no? En yoga, que son iluminados casi, lo vemos así, ¿no? Y en realidad la respuesta es, ¿cómo le hago yo? Lo que están tratando de decir es, ¿cómo le hago yo? Y la respuesta es que costó trabajo, es que costó un esfuerzo, costó un sufrimiento, un dolor. O sea, nunca se va a poder crecer o superar algo que estás batallando sin el dolor emocional y físico, como lo queremos ver, ¿no? Entonces les costó. O sea, a las personas que nosotros vemos que son muy tranquilas, que les va bien en la vida, que decimos, wow, es que les costó en algún momento de su vida. Y es lo que te tiene que costar a ti como paciente. O sea, no hay opción, lo dijiste muy bien. Y te va a costar trabajo una de esas puertas. Sí, nada de eso es romántico. No. O sea, la verdad es que el esfuerzo, o sea, tienes que soltar algo y quizá te vas a quedar así, sin nada. Sí. Y es lo que más miedo da, pero vas a obtener otra cosa, algo mucho mejor. O sea, no puedes estar peor de como estabas antes, porque eso ya sería otra cosa. Entonces, creo que, como dices, viviendo ese sufrimiento, la gente a veces se acostumbra también a vivir en ese drama y en ese sufrimiento. Y no sé, creo que hasta les cuesta trabajo soltar ese sufrimiento. Dices, oye, pero es que esto no te está funcionando, ¿te estás dando cuenta? No, pero eso es lo único que conozco. Es el único comportamiento que yo sé hacer. Y es, ok, entonces está bien así, pero ¿qué tal que hubiera otra forma que pudieras aprender? ¿No? Porque como dijiste lo de la lectura, ¿no? ¿Qué tal que hay otra manera de aprender a hacer lo mismo, pero de manera diferente? Quizá pueda soltar esto. Sí. Y muchos pacientes dicen, a ver, sí, muéstramelo, muéstrame cómo.
y ya suelto esto. O sea, no lo voy a soltar hasta que no me muestres que tengo, tener certeza. La opción B, ok, pero les digo, a ver, ¿tú quieres tener certidumbre en tu vida? Sí. No, pues ya. No puedes, la vida es una incertidumbre. Yo no sé si voy a amanecer mañana o salgo y me atropellan y ya me morí. Entonces, no hay certidumbre, no hay garantía. La vida no te regala garantías de nada. Al final tenemos que aprender que si yo lo suelto esto, algo más va a llegar. Y depende de cómo yo elija, de dónde me esté construyendo y actualizando desde dentro, voy a poder elegir algo a lo mejor para mí y mejor para todos. Sí. Pero como dices, tengo que soltar. Sí, o sea, para resumir, ahorita saqué esa conclusión con lo que dices es, si tú ya tienes la conciencia con ese, que es darte cuenta de algo, forzosamente tienes que actuar con la conciencia con C, cambiar una conducta, ¿sí? Sí. O sea, el comportamiento Ándale, tiene qué que ser de bonito esa lo manera. dijiste. No va a haber otra opción. No hay. Qué padre que tienes una conciencia y te diste cuenta, pero al final de cuentas sí se va a traducir con una conducta y lo Sí. tienes que hacer con una acción. Pensar, sentir, actuar en realidad es eso. En esa coherencia, ¿no? Sí. De pensar, sentir, actuar, decir y hacer. Entonces, en esa coherencia es el camino de la felicidad, según esto. Entonces, creo que eso sería una buena conclusión. Y entonces llegamos al principio, como no podemos separarlas. No puede vivir una sin la otra. Porque caeríamos también en un extremo de la balanza, decir yo solamente soy espiritual. No. O yo solamente soy esto. No, al final soy todo y elijo ser todo lo que tengo la oportunidad de ser, la posibilidad que me presentará de ser, ¿no? Me gustó mucho lo que dijo Titi de la incertidumbre. Realmente vivimos en ese principio de la incertidumbre. Sí. Y qué bueno, Sí. qué maravilla no saber qué va a pasar. Qué maravilla vivir en la incertidumbre porque hay mucha libertad, ¿no? Hay un abanico de posibilidades. No, porque si vivir en la incertidumbre solamente es un camino el que me va a llevar ahí, además un camino muy estrecho. Pero la incertidumbre nos abre a todo. ¿Sí? Claro, hay que hacer planes, por supuesto, ¿no? Hay que hacer planes, hay que tener metas, pero pues también estar sujetos a que todo puede pasar en el camino. Flexibles, claro. Hay que aceptar que todo puede pasar. Así es. Todos los días. Ese es el problema, esperamos que no pase. Entonces, hasta nos causa sorpresa cuando hay un problema que surgió y nos causa sorpresa y emociones. En realidad deberíamos estar acostumbrados a que esto es incertidumbre. En cualquier momento puede... No estamos acostumbrados. Es que la vida es cambio, movimiento constante. La vida no es estática nunca. Yo no sé quién piensa. Es que es la educación de los papás, ¿no? O sea, te va a ir mejor, mijo. Sí, claro. Me ha pasado, les comparto rápidamente esto, que en la cuestión de las parejas, del matrimonio, pues sí, mis papás tienen 51 años de casados y recuerdo yo yo ya me había divorciado por segunda vez y en la pedida de mi hermano, el que estaba con mí, estábamos hablando, ya brindemos por el amor y por todo, pues yo lo observaba, ¿no? Porque luego... y pues la vida para siempre y los para siempre, si ustedes se amarán para siempre, híjole, yo en mi cabeza, a la hora de brindar, dije, esto se construye diario, no hay garantía, porque tus papás y tus papás están el día de hoy juntos, no te garantizan nada. Sí. El amor la semilla es diaria, la nutrición es diaria y tú lo vas construyendo. Pero no te garantiza que porque yo tengo esta referencia, esto va a pasar. No. Por eso decía los 10 segundos. Y eso me gusta porque cada 10 segundos te puede pasar algo y puedes decidir algo. Rápido. Y elige, si entonces tú estás actualizando. Yo a los pacientes, sí, ya digo, casi terminamos, pero a los pacientes, la primera vez que ven conmigo, les digo, la vida no va a mejorar. Va a seguir exactamente como ha sido. Si no esperes que va a mejorar, que no va a haber problemas, me refiero a los problemas, a las situaciones que no puedes controlar. ¿Sí? ¿Quieres que mejore? Acéptalos y contrólalos. O sea, no controlarlos de que no pasen, sino de que está sucediendo algo en este momento, no voy a dejar que afecte mi salud, voy a seguir comiendo y voy a tranquilizarme y busco una solución. Pero la vida no va a cambiar en realidad. No se detiene por ti, no se detiene por ni. Y tienes ese control personal, como decías, ¿no? La vida sigue, pues porque la vida es así. La vida pero tú dijiste que elijo ahorita, la vida va a seguir con estas opciones.
pero tú estás haciendo un cambio. Es lo único que podemos controlar, lo nuestro. Sí. Lo que tú estás pensando, sintiendo y bueno, elijo sentir otra cosa porque lo podemos cambiar constantemente. Y no al revés, no dejes que la vida te terapie, no dejes que la vida haga contigo lo que quieras, que es lo que normalmente hacemos. Así es. Sí, sí, Sí. sí. Bueno, pues muchas gracias. Estuvo... Muchas gracias, me encantó. Me Sí. encanta. Sí, a mí Mm. también. Muchas gracias. Esperemos vernos pronto también. Sí, claro que sí. Gracias, Iván. Gracias. Gracias. Gracias.